Universidad de Murcia, perteneciente al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica, y en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, os presentamos la segunda conferencia del ciclo La UMU y la cultura científica, aquí en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés. En este caso, se trata de la conferencia Pon ritmo circadiano a tu vida, de la mano de María Ángeles Rol de Lama. María Ángeles es profesora titular de Fisiología de la Universidad de Murcia y tiene una trayectoria bastante importante de investigación en ritmo biológico, sobre todo en temas de cronodisrupción, en los mecanismos que la generan y en cómo prevenirla. Además, bueno, tiene un currículum muy extenso, pero lo que cabe destacar es que, por ejemplo, ha fundado 2 empresas de base tecnológica de asesoramiento circadiano a humanos. Bueno, ya sabéis que normalmente lo hacemos presencial, pero dadas las circunstancias estamos aquí, estamos deseando veros aquí de nuevo, pero bueno, ahora estamos aquí de forma online. Esperamos que lo disfrutéis muchísimo y veros pues pronto la sonrisa. Y nada, como la protagonista es María Ángeles, os dejo con ella y nada, aquí la tenéis. Antes de nada, deciros que como va a estar sola aquí, va a estar sin mascarilla, ¿vale?, guardando todas las medidas de seguridad. Y otra cosa también que cabe recordar es que nos gustaría muchísimo que comentaseis al lado en los comentarios del streaming, del directo, para que podamos hacerle preguntas al final de la charla y podamos compartir vuestras dudas y demás. Así que nada, os dejamos con María Ángeles. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Gracias a la Unidad de Cultura Científica y también al Corte Inglés por prestarnos sus instalaciones para esta pequeña charla que, como ya os han adelantado, pues se titula Pon ritmo circadiano en tu vida. Y no va a ser ni una clase de zumba ni vamos a hablar del tiempo. Vamos a hablar de relojes biológicos. Hay que tener en cuenta que desde que la vida se ha desarrollado en nuestro planeta, lo ha hecho en un entorno cíclico que ha supuesto la alternancia del ciclo luz-oscuridad y con ello también la llegada de las estaciones. Por eso, la selección natural ha favorecido que los organismos desarrollaran mecanismos para poder medir el tiempo y poderse anticipar precisamente a estos cambios cíclicos, como puede ser pues, la floración, la migración o el periodo reproductor. Y en el caso de los mamíferos y de los humanos, ¿dónde está este reloj biológico y cómo funciona? Bueno, pues en realidad tenemos que hablar de todo un sistema circadiano, porque además del marcapasos principal, que se localiza aquí, en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, bastante profundo en el cerebro, existen también relojes periféricos en prácticamente todos los órganos y tejidos. Este sistema, además, necesita de una serie de entradas que le van a ajustar, que le van a poner en hora, como son fundamentalmente el ciclo luz-oscuridad, pero también los contactos sociales, los horarios regulares de ejercicio o los horarios de alimentación, que son especialmente importantes para los osciladores periféricos. Este reloj va a difundir esta señal temporal al resto del organismo mediante señales neuronales y también mediante una hormona de la que luego hablaré, la melatonina. Y como consecuencia de ello, prácticamente todas las variables fisiológicas en las que podamos pensar, ya sea el ciclo sueño-vigilia, la actividad locomotora si hablamos de los animales, la temperatura corporal, la presión arterial o la secreción hormonal, muestra ritmos cercanos a las 24 horas, que es lo que significa exactamente el sistema circadiano. Además, algunas de estas variables fisiológicas, como el ciclo sueño-vigilia, también condicionan cómo nos exponemos a la luz, porque dependiendo de a qué hora nos acostemos y a qué hora nos levantamos, pues eso condiciona cuál es la primera hora del día en la que recibimos la luz. Y esto pone de manifiesto una de las características más importantes del sistema circadiano, y es que tiene que ponerse en hora cada día. Eso en cronobiología tiene un nombre y es sincronización. Pero para estudiar cuál es el peso de cada una de estas señales en poner en hora el sistema circadiano, utilizamos unos laboratorios específicos, como este que os mostramos aquí, que son de rutina constante. En estos laboratorios se mantienen a los sujetos pues, con una alimentación repartida de forma equidistante a lo largo del día, con una iluminación que se controla, se puede mantener tenue, una luz tenue durante todo el tiempo. Normalmente están acostados, no reciben contactos desde el exterior, todo se controla a través de cámaras, incluso se pueden estudiar, como en esta fotografía que os muestro, los cambios en la postura corporal.
No solo lo estudiamos en humanos, también lo hacemos en animales de experimentación con cámaras, como las que aquí os mostramos de nuevo en las fotografías, de tal forma que cada una de estas cámaras es un experimento diferente. En el interior tenemos suelo radiante, que nos permite controlar la temperatura, y estas jaulas con una rueda muy parecida a la que puedan tener ustedes en su casa si tienen un hámster. Nosotros utilizamos un roedor diurno, el Octodon degu, y cada vez que el animal completa una vuelta en una de estas ruedas, eso envía una señal al ordenador y podemos registrar sus ritmos de actividad de reposo. Y además, con sistemas de luz tipo LED, como las que tenemos en esta foto, pues podemos generar luces de síntesis para ver incluso cómo cambios en el color, la intensidad de la luz, afectan al ritmo de estos animales. Pero no estamos inventando nada nuevo. Si nos remontamos al padre de la cronobiología, Jürgen Askow, utilizó los búnkers de la Segunda Guerra Mundial para tratar de averiguar cómo se comportaban los sujetos cuando estaban aislados de claves ambientales. La mayoría de ellos eran estudiantes universitarios que se suelen prestar a todas estas cosas y en la primera semana o los primeros días se les contaba el experimento y se dejaba la puerta abierta para que pudieran entrar y salir a libre voluntad. Pero si decidían quedarse y continuar en el experimento, entonces la puerta se cerraba y tenían que vivir de acuerdo con su tiempo interno. Nosotros replicamos hace poco estos experimentos en un documental que hicimos en colaboración con la BBC y con un dispositivo que hemos desarrollado en el laboratorio y que permitió al periodista que colaboraba en este caso, se mantuvo, como veis, 10 días en un búnker nuclear. Vamos a ver qué le pasó. En naranja, aquí se indica el periodo de descanso del sujeto y el puntito rojo indica dónde estaría el centro del sueño. Estos son los 2 primeros días en los que mantenía el ciclo luz-oscuridad normal, pero a partir del tercero le apagamos la luz. Y fíjense lo que pasa, que poco a poco se va yendo a dormir cada día un poquito más tarde. De hecho, en el día 7 el sueño se trunca. Cuando le ponemos en marcha la luz y además un despertador, como no puede evitarlo, necesita hacer una pequeña siesta un poco después y desde el momento en el que volvemos a encender la luz y seguimos un patrón de luz-oscuridad, el ritmo poco a poco ven que ahora se va derivando otra vez hacia la izquierda para volver a donde estábamos. Este movimiento es algo característico de los ritmos cuando las condiciones ambientales son constantes y demuestra, por un lado, que el tiempo interno puede no coincidir exactamente con un periodo de 24 horas y que además los ritmos tienen una característica muy importante y es que tienen que tener carácter endógeno, tienen que persistir en esas mismas condiciones constantes cuando quitamos las claves ambientales. Pero no solo es importante eso, sino que además las variables, por ejemplo, la temperatura sube por la tarde, tenemos un pico de cortisol, que es la hormona que nos prepara para la actividad al principio del día, la melatonina, que se eleva por la noche, la presión arterial, que también va cambiando a lo largo del día. Todas estas variables fisiológicas van oscilando a lo largo de las 24 horas como si fueran las notas de una partitura. Cada una tiene que entrar en el momento adecuado para que haya una bonita música que esté dirigida por el núcleo supraquiasmático. Pero si estos ritmos se desajustan, se separan de lo que sería el patrón luz-oscuridad o por ejemplo, debido a nuestros horarios de trabajo, esa música se transforma en ruido. Y ese ruido tiene un nombre, que es cronodisrupción. Y esa desincronización interna o cronodisrupción tiene diversas causas. Puede ser o bien por exponernos a luz por la noche, o bien por lo que esta palabra es una palabra alemana, Zeitgeber, que significa dador de tiempo. Son estas señales sincronizadoras que ajustan el reloj, bien porque sean conflictivos o porque sean débiles, como por ejemplo sedentarismo, el picoteo constante, temperatura ambiental constante. También produce desincronización el jet lag, incluyendo el jet lag social que luego les contaré. El trabajo a turnos, especialmente cuando incluye trabajo durante la noche. Algunas patologías oculares que dificultan la entrada de luz hacia el reloj biológico y también el propio proceso de envejecimiento. Y también sabemos que esa alteración del orden temporal interno genera o aumenta el riesgo de sufrir determinadas patologías, como puedan ser la aparición de síndrome metabólico, alteraciones afectivas y cognitivas, determinadas enfermedades cardiovasculares, por supuesto alteraciones del sueño, también reproductoras, mayor riesgo de algunos tipos de cáncer e incluso envejecimiento prematuro.
Pero para que nada de esto ocurra, o al menos minimizar los efectos, lo que les voy a presentar es que existen 3 tiempos cronobiológicos de los que hoy voy a hablar. Por un lado está el tiempo interno, el que marca nuestro reloj. Por otro, el tiempo externo, el ambiental, el que se debe a esa alternancia del ciclo luz-oscuridad. Pero también vivimos en un entorno social, lo cual nos impone pues, unas obligaciones o bien de ocio o bien laborales. Empecemos por el tiempo interno. Decimos que es el que marca el reloj biológico. Si pintamos, esto es lo que se denomina un actograma. Y aquí lo que vamos a indicar, cada una de estas barritas violetas, pintamos un día debajo de otro cuando duerme el sujeto. Igual que ocurría en el búnker, si dejamos las condiciones ambientales constantes y que el sujeto siga su propio tiempo interno, la tendencia es a que cada día se acueste un poco más tarde y por eso vamos viendo esta deriva a la derecha. De hecho, esto se conoce a veces como cronotipo y aquellos que muestran un periodo mucho más largo de 24 horas son lo que conocemos como los búhos. Son esas personas que por la mañana les cuesta muchísimo levantarse, no tienen hambre y les cuesta mucho activarse, pero en cambio pueden permanecerse con mucha lucidez y capacidad de concentración hasta altas horas de la tarde. En el otro extremo a veces ocurre que están las alondras. Es el otro cronotipo. Son los que se levantan por la mañana muy pronto, enseguida están activos, tienen hambre nada más levantarse, pero no les busques a partir de las 11 de la noche porque probablemente hayan colapsado en el sofá. Y luego estamos la mayoría de los sujetos, que nos encontramos en un cronotipo indefinido. De hecho, la media de nuestros ritmos está un poquito por encima de 24 horas, pero no mucho más, en concreto 24,2 horas. Y además, ese cronotipo o tiempo interno cambia con la edad. Cuando somos jóvenes, con 20, 25 años, hay un máximo de vespertinidad, una tendencia a horarios más tardíos. Así que empieza además con la adolescencia. Así que es normal que esos hijos que tenemos adolescentes o esas personas jóvenes no encuentren el momento de irse a la cama y tampoco encuentren el momento por la mañana, sobre todo en los fines de semana, de levantarse. Pero con la edad se pasa, porque a medida que nos hacemos mayores nos vamos volviendo más matutinos y el centro de nuestro sueño, que es lo que refleja esta gráfica, se va progresivamente adelantando. De hecho, un síntoma de envejecimiento es precisamente ese adelanto de nuestro sueño. Nos vamos a dormir antes y nos levantamos antes. Además, hay pequeñas diferencias entre hombres y mujeres y, como veis, en general y hasta aproximadamente los 40 años, las mujeres son un poco más matutinas que los hombres. Pero para estudiar el funcionamiento del reloj, puesto que está tan profundo en el cerebro, necesitamos, como si dijéramos, ver las manecillas, algo que nos informe de qué hora es, de lo bien que funciona ese reloj. Eso es lo que se conoce como ritmos marcadores y son muy útiles en la clínica, pero tienen que cumplir una serie de características. No tienen que ser invasivos ni molestos, nos tienen que permitir obtener largas series temporales, porque habéis visto que los registros ocupan muchos días, y tienen que ser fáciles de analizar. No todos los ritmos cumplen esas características, pero uno de los que, por ejemplo, lo hace es la temperatura corporal. Nuestra temperatura oral no es constante a lo largo del día, sino que, como veis, muestra una pequeña oscilación con mínimos de temperatura durante la noche, que de hecho son necesarios para que podamos dormir bien, y la temperatura tiende a elevarse por la tarde. Nadie que no sepa que tiene críos pequeños que, por ejemplo, la tendencia a tener fiebre es mayor por la tarde. Siempre decimos, la fiebre sube por la tarde. Tiene que ver con el ritmo circadiano de la temperatura corporal. Nosotros estudiamos otro ritmo, que es el de temperatura periférica, que es justo opuesto al perfil de la temperatura central. Y lo hicimos mediante un pequeño dispositivo, un data logger, un dispositivo de registro, que se nos ocurrió colocar aquí, en la arteria radial. Y protegíamos del ambiente simplemente con una muñequera. Es como los primeros antecesores de los dispositivos wearables que muchos de ustedes seguro que ahora llevan en la muñeca. La ventaja de este ritmo periférico en la muñeca es que para que nuestra temperatura central baje debemos perder calor al ambiente. ¿Y cómo lo hacemos? Con ventanas térmicas. Eso significa las manos, los pies, las orejas. En un niño pequeño cuando tiene sueño, se enciende como si fuera un semáforo. Y eso es una forma de que la sangre caliente se acerque a la superficie para perder calor al ambiente, permitir que baje nuestra temperatura central y con ello favorecer el sueño. De hecho, dormimos mal cuando hace mucho calor en el ambiente y es porque no podemos perder esta temperatura
No podemos dejar que nuestra temperatura central baje disipando calor al ambiente y por eso nos cuesta dormir. Si se fijan, he puesto en esta diapositiva constantes vitales y es porque estamos muy acostumbrados a oír estas palabras, constantes vitales, y eso significa que pensamos que todas las variables fisiológicas van así, como si fueran una línea plana. Precisamente por eso, una de las cosas que quisimos hacer fue impartir la asignatura de cronobiología médica como una optativa en la Facultad de Medicina, porque queríamos que nuestros alumnos interiorizaran que las constantes vitales no son tan constantes, sino que oscilan a lo largo de las 24 horas. Y de hecho lo podían comprobar ellos mismos, como en esta foto, en este caso se están tomando la temperatura, fue hace unos años, porque la forma de que vivieran los ritmos circadianos era encerrarnos con ellos en el laboratorio durante 24 horas y pedir que se midieran, en este caso, la temperatura o la fuerza muscular cada 2 horas, para que vieran cómo iba cambiando a lo largo de las 24 horas, independientemente de si dormían o no. Ha llovido mucho desde entonces y nuestro grupo ha conseguido integrar ese data logger que se utilizaba para el seguimiento de la cadena de frío, para ver si la carne cuando se compraba no rompía esa cadena de frío hasta que llegaba, digamos, al hipermercado. Pues necesitábamos más información del sistema circadiano. Decíamos que la temperatura, por un lado, nos permite medir el tiempo interno, pero necesitamos otras señales. Ya hemos visto que el sistema es complejo. Necesitamos también vías de entrada para ver cómo funciona, otros ritmos de salida que puedan depender más de la voluntad, como la actividad. En ese momento no existían relojes como este que estamos acostumbrados a ver. Por eso tuvimos que diseñar el nuestro, que de hecho actualmente se comercializa a través de ChronoHealth, una de las empresas de base tecnológica que hemos fundado. Este reloj actualmente incorpora más de 15 variables distintas, registra del sujeto y lo hace con una frecuencia tan alta que llegamos a obtener 23 millones de datos de cada sujeto en una semana de registro. Medimos un montón de variables, que son todas estas que tienen aquí en azul, que tiene que ver con la actividad. Por supuesto, incorporamos la temperatura, porque decíamos que necesitábamos algo que nos indique muy bien el funcionamiento, el tiempo interno. Integrando todas estas señales con inteligencia artificial, logramos inferir los patrones de sueño-vigilia con una fiabilidad muy alta. Tanto es así que actualmente lo utilizan en muchas unidades de sueño de muchos hospitales a nivel nacional y también algunos a nivel internacional. Pero me voy a fijar aquí. Tenemos 3 canales para la luz y de hecho los ven en esta diapositiva anterior. Si una de las señales más importantes para poner en hora el reloj biológico era la luz, pues nosotros queríamos registrar precisamente cómo era ese patrón de exposición. Y en este sentido, voy a hablar ahora de lo que sería ese tiempo externo ambiental o el ciclo luz-oscuridad. Me van a decir, tanto estudiar para lo que voy a decir ahora, pero lo cierto es que es así. El día debe ser día y la noche, noche. Necesitamos exponernos al menos 2 horas a luz brillante para mantener, digamos, sincronizado, mantener en hora nuestro sistema circadiano. No digo tomar el sol. Esto no es tomar el sol. Basta con estar, puede ser un día perfectamente nublado, pero sí tiempo en exterior, cerca de la luz, cosa que no hacemos. Y por otro lado, la noche tiene que ser oscura, pero sin embargo la iluminamos. O sea que ninguna de estas condiciones las cumplimos. Y por eso precisamente voy a hablar de lo que sería el lado oscuro de la luz. Antes mencionaba que el reloj tiene que difundir esta señal temporal mediante una hormona que era la melatonina. La melatonina se conoce como un reloj endocrino porque si se fijan en la gráfica, los niveles de esta hormona están muy disminuidos o muy bajos durante el día y en cambio se eleva por la noche. Por eso es un reloj, nos marca la diferencia entre el día y la noche. Pero también sirve de calendario endocrino, porque a medida que vamos hacia el invierno, las noches van siendo progresivamente más largas y por tanto tenemos más tiempo elevado de secreción de melatonina. Igual si vamos hacia el invierno, hacia el verano, las noches van siendo más cortas y eso nos permite medir no solo a nosotros, sino a las especies que, por ejemplo, tienen reproducción estacional, pues si llega o no la época de aparearse. El problema es que si damos luz por la noche, la secreción de esta hormona se inhibe. Y en esto no todas las luces son iguales. Cuanta mayor intensidad tenga la luz, más se inhibe la secreción de esta hormona. Cuanto más dure la exposición a la luz, más se inhibe la secreción de esta hormona. Incluso influye el historial previo. Si hemos hecho caso y nos hemos expuesto a luz brillante durante el día, aunque recibamos algo de luz por la noche, la secreción de esta hormona estará protegida.
así que influye en nuestro historial previo de exposición a la luz. Pero para complicarlo todavía más, influye el color de la luz. Las luces con un espectro azulado, que curiosamente cuando vamos a las tiendas, si vemos en temperatura en grados Kelvin, son las que tienen una temperatura más alta y que las bombillas suelen aparecer como luz fría, tienen un componente azulado muy importante. Este componente azulado está muy bien para el día y es una señal de día para el sistema circadiano, porque hay unas células en la retina, en el ojo, que específicamente tienen una gran sensibilidad para captar esta luz azul y enviar la información al reloj. Pero por ese mismo motivo no es una luz adecuada para la noche, porque puede inhibir con más eficacia la secreción de la melatonina que si, por ejemplo, utilizamos una luz cálida, una luz más anaranjada. Así que por la noche bajamos la intensidad y luces más anaranjadas. Y como no podía ser de otra manera, importa el cuándo. La luz tiene la capacidad de mover el reloj, lo puede adelantar y lo puede retrasar. Eso es lo que se conoce como la curva de respuesta de fase. Es una curva complicada, pero nos vamos a quedar con algo muy sencillo. Este sería el periodo de sueño. La luz que recibamos por la mañana tiene la capacidad de adelantar nuestro reloj biológico y por eso aparece como en la gráfica con valores positivos. Los adelantos siempre son positivos. Mientras que la luz que recibamos al final del día tiene la capacidad de retrasar nuestro reloj biológico. Pensemos ahora en los jóvenes, en esos que tenían tendencia a acostarse tarde y levantarse tarde. ¿Qué pasa cuando se levantan tarde? Que se quitan la luz de la mañana, esa que les podría adelantar. Y en cambio se expone la luz por la noche, que les retrasa. Luego a veces entramos en una especie de círculo vicioso. Me pongo más luz por la noche, me acuesto más tarde, me levanto más tarde, me quito la luz de la mañana. Decíamos que en cambio cuando envejecemos, la tendencia de nuestro reloj es a ser más matutino, a adelantar ese ciclo sueño-vigilia. Pues justo lo contrario. Si aumentamos un poquito la exposición a luz por la tarde, hacia el final del día, sin meternos en la noche, para no inhibir la secreción de melatonina, conseguiremos retrasar nuestro reloj y contrarrestar un poco esa tendencia al adelanto que ya ocurre con la edad. Hablemos ahora del tiempo laboral. Las consecuencias del trabajo a turnos, y especialmente aquellas personas que están en un turno fijo de noche, ya saben desde hace tiempo que tiene consecuencias para la salud. A veces son trastornos digestivos o trastornos de otro tipo. Pero sin llegar a esa situación, si comparamos nuestro tiempo laboral con el de una ciudad como pueda ser Alemania, con la que compartimos la hora oficial, pues nos encontramos con unas diferencias muy importantes. Es verdad que ellos empiezan a trabajar un poquito antes, pero no tanto antes que nosotros. Sin embargo, su parada al mediodía, fíjense que está pues en torno a las 12:30, la 1, más bien la 1. Pero en nuestro caso nos vamos más allá de las 2:30, que la gente hace una parada y además mucha más gente hace esa parada, esto es porcentaje de gente que ha dejado de trabajar a esta hora. Pero además nos encontramos con que por la tarde ellos salen mucho antes de trabajar que nosotros. Este salir más tarde también tiene su consecuencia, porque claro, si salimos tarde, y lo podemos ver mejor en esta gráfica, ¿qué ocurre? Pues claro, llegamos a casa, queremos o preparar la cena, o pasar tiempo con los nuestros, o tener tiempo de ocio, o ir al gimnasio, al final, o ver una película. Al final, ¿qué hacemos? Retrasar la hora en la que nos acostamos para tener un periodo para nosotros una vez salimos de trabajar. Pues nos vamos a la mañana. Imaginemos que entremos a las 9 de la mañana. Bueno, he puesto las 9:05 por ser un poco generoso con la hora de entrada. Nos tenemos que desplazar hasta el trabajo, ojalá fuera en bicicleta, pero si pensamos en las grandes ciudades, encima será en metro. Ni siquiera nos expondremos a la luz y a veces por muy largas distancias. Pues a eso hay que quitarle el tiempo de que tengo que desayunar, me tengo que vestir, me tengo que duchar, pongo el despertador o llevo los niños al colegio. Al final, en lugar de las 9, me tendré que levantar a las 8, a las 7, a las 6:30, pues dependerá de lo que cada uno tarde en estas actividades. En consecuencia, si me he acostado tarde porque al salir de trabajar quería tener tiempo, pero tengo condicionada mi hora de entrada al trabajo y tardo un tiempo X en prepararme para llegar al trabajo, la consecuencia es, ¿de dónde quito ese tiempo? Del sueño, no hay otro sitio. Por eso, si comparamos con un test que hemos desarrollado nosotros, la duración del sueño de los días laborables con la duración del sueño en los días
de fin de semana, en los que no tenemos obligaciones laborales, nos encontramos con que entre semana dormimos de media 7 horas y 19 minutos, mientras que el fin de semana pasamos a 8 horas y media. ¿Por qué dormimos más el fin de semana? Pues porque vamos cortos de sueño durante la semana, si no, no necesitaríamos dormir más. Muchas veces decimos la frase de a ver si este fin de semana o a ver si mañana que es fiesta recupero sueño, que el sueño no se recupera. El que hemos perdido durante la semana no lo vamos a recuperar en el fin de semana. Y esta diferencia de hora en el centro del sueño, que al final se acaba moviendo entre los días laborables y los días no laborables, es lo que denominamos jet lag social. Es fácil de calcular el centro del sueño. Si me acuesto, me lo voy a poner muy fácil, a las 12 de la noche y me levanto a las 8 de la mañana, mi centro del sueño está a las 4 de la mañana. Si me acuesto a la 1 y me levanto a las... estará a las 4 de la mañana, lo he dicho bien. Si me acuesto a la 1 y me levanto a las 9, se habrá movido a las 5 de la mañana y así. Pues cuando esa diferencia entre los días laborables y los días de fin de semana es de más de 2 horas, experimentamos jet lag social. Y esto no es algo que debería ocurrir y también tiene sus consecuencias. Pensando, por ejemplo, en los adolescentes, repercute en peores resultados académicos. Esto es para que vieran con más facilidad la comparación entre los días laborables y no laborables. En esto la pandemia ha tenido algo bueno, porque al flexibilizar los horarios de trabajo por la mañana, nos ha permitido que de alguna forma ajustemos nuestro sueño a lo que es la tendencia natural de nuestro reloj biológico. Y por eso, si ven las gráficas, nos acostamos un poquito más tarde y nos levantamos un poco más tarde. Eso en un principio sería bueno, porque nos estamos acercando a nuestro tiempo interno. Sin embargo, las mismas personas se quejan de que ese sueño es más fragmentado, es de peor calidad. Y los autores de este estudio apuntan a que probablemente la pandemia también ha llevado en paralelo un aumento del sedentarismo y mucho más tiempo en interiores no expuestos a la luz natural. Si hablamos de tiempo social, nos han restringido nuestros contactos sociales y el toque de queda también hace que volvamos antes a casa de lo que lo haríamos, especialmente los jóvenes, durante el fin de semana. Les estoy dando mucha caña, pero bueno, esto es lo que hay. Así que si evaluamos su patrón de sueño a lo largo de la semana, estos son resultados con el reloj que antes les mostraba. En azul se indica la actividad, en verde la posición corporal, arriba lo que sería la barra amarilla indica el día, en oscuro la noche y el sueño en naranja, como en las otras diapositivas que hemos visto con antelación. Esto es fin de semana, lo sé porque se acuesta muy tarde y se puede levantar muy tarde, así que probablemente sea sábado y esto el domingo. Esto el lunes, porque ya se acuesta un poco tarde y además porque todos los días se levanta prácticamente a la misma hora, luego tiene alguna obligación de acudir a casa o ir al trabajo. Y de nuevo llega el fin de semana, sábado, domingo y así semana tras semana. Este es un ejemplo de jet lag social, donde el tiempo interno está desincronizado, desajustado con el ciclo luz-oscuridad y a veces con los horarios de trabajo. Hemos hablado de la importancia entonces de que estén alineados tiempo interno, tiempo externo y tiempo externo ambiental y tiempo externo social o laboral. Pero si quieren conocer cuál es su situación, pues les invito a que completen este test de aquí, que es el test de los 3 tiempos. Es un cuestionario que hemos desarrollado en el grupo de cronobiología en la Universidad de Murcia. También pueden saber su cronotipo de forma más subjetiva con un test de matutinidad, vespertinidad. Este es un test bastante antiguo, pero que está reconocido a nivel internacional, que es el test de Horne y Osberg, aunque es del año 76, se sigue utilizando. También hay un test de calidad de sueño de Pittsburgh y un test de somnolencia diurna de Epworth, que estos 2 tests se utilizan normalmente en el diagnóstico en las unidades de sueño. Si tienen curiosidad, ustedes no van a hacer el diagnóstico, pero para que puedan ver la prueba, pues les animo a que completen el test en la página web. Y también indicarles que, solo les he mostrado una pequeña parte de lo que hacemos en el laboratorio de cronobiología. Además de desarrollar dispositivos como este reloj que antes les he contado, esta es una versión previa, ya he dicho que había llovido mucho entre el data logger y el reloj que les he mostrado, ha habido muchas versiones de reloj. También hemos diseñado un dispositivo equivalente para utilizarse en las unidades de cuidados intensivos. Lo denominamos CronoVet y la diferencia es que no tiene que llevarlo el sujeto.
pensamos que un sujeto encamado pues ya llevaba suficientes cosas como para tener que ponerle encima un reloj. Así que en este caso, la sonda, que pueden ver aquí, se coloca sobre la cama, sin contacto directo con el sujeto, y esta otra parte del dispositivo en la mesilla. Además de las mismas variables que mide el ChronoWise, el ChronoVec, por ejemplo, es capaz de recoger el ruido ambiental, entre otras cosas, además de la humedad ambiental. Si decíamos que se procesan más de 23 millones de datos por sujeto, está claro que esto a mano no se puede hacer. Así que se hace a través de algoritmos de inteligencia artificial que están alojados en la nube, en una plataforma que se llama ChronoWizard, y con un software específico que también hemos desarrollado en colaboración con el grupo de inteligencia artificial de la Universidad de Murcia, que se denomina CircadianWare, y es el que nos ha permitido inferir el sueño con mucha fiabilidad. También hemos desarrollado una aplicación de móvil que se llama ChronoHelper para proporcionar un poco de feedback, de información a los usuarios sobre sus hábitos circadianos. Y, por último, para cerrar el círculo, una luz circadiana que cambie su patrón de luz de acuerdo con si es de día o es de noche y de acuerdo con la luz que haya recibido el sujeto para, digamos, corregir cuando no nos podemos exponer al ciclo luz natural. Todos estos datos los utilizamos porque creemos que la cronobiología personalizada es el futuro de los cuidados en salud y por ello utilizamos o buscamos perfiles cronobiológicos individuales, un cronoma para cada persona, que de alguna forma nos indique la posibilidad o el riesgo de sufrir determinadas enfermedades. Incluso si es un paso antes y podemos prevenirlas, mejor. Pero bueno, para eso habrá que esperar un poco más. Ojalá existiera el Ministerio del Tiempo, pero aunque no exista, nos van a permitir unos pequeños consejeros del tiempo. El día a día y la noche-noche. Evitar la exposición a luz durante la noche. Y si la luz que recibimos por la noche no nos queda otro remedio, digamos, que encender la luz, pues que sea una luz tenue, que sea una luz anaranjada, de baja intensidad, que de hecho es lo que pide el cuerpo a esas horas. Mientras que durante el día, exposición a luz brillante, ¿vale? Salir un poquito al exterior o, si estamos cerca de casa, pues buscar luz natural a través de una ventana. Tenemos que desconectar. Vivimos en una sociedad de las 24 horas, los 7 días a la semana, pero nuestro cuerpo no está preparado para eso. Somos animales diurnos, nos guste o no nos guste. Necesitamos también descansar y por eso hay que desconectar de los aparatos electrónicos antes del momento del descanso. Por dos motivos. Primero, porque nos generan excitación, ya sea por el juego, por la conversación, por el WhatsApp que estamos recibiendo, que incluso a veces nos llega el sonido, porque nos activa. Y el segundo motivo tiene que ver con la luz, porque estos dispositivos tienen todos pantalla retroiluminada y por lo tanto emiten luz. Y en muchos casos, escogido las fotografías aposta, es luz azulada, la que era la más activa para suprimir la melatonina. Además, si recuerdan la curva de respuesta de fase a la luz que recibimos al final del día retrasa nuestro reloj. Por lo tanto, nos excitamos con la conversación, con el juego, con el trabajo que nos hemos llevado a la cama por llevarnos el portátil. Recibimos luz que inhibe la melatonina y además nos retrasa nuestro reloj biológico. Al día siguiente estaremos más cansados. Y en general, evitar la constancia ambiental. A veces ponemos la temperatura de la calefacción tan fuerte que vamos en manga corta o, en cambio, ponemos la refrigeración tan fuerte en verano que necesitamos llevar una chaqueta. Pues tiene que haber diferencias en temperatura y también entre el día y la noche. La noche tiene que ser un poco más fresca. Antes comentaba que cuando hace mucho calor en verano no podemos dormir. Necesitamos permitir que nuestro cuerpo vasodilate, la sangre caliente suba a la superficie corporal y se disipe ese calor al ambiente para que baje nuestra temperatura corporal. Si la temperatura ambiental es demasiado alta, no lo permite. Y si es demasiado fría, tampoco. Solo hay que pensar en que con las manos y los pies fríos tampoco dormimos. Y de hecho buscamos a quién ponerle los pies fríos para que se nos caliente. Cuando tenemos calor también utilizamos manos y pies precisamente para facilitar el sueño, que sacamos por un lado de la cama, ¿vale? Así que son ventanas térmicas que nos permiten termorregular y eso facilita nuestro sueño. Pero tenemos que ayudar con el ambiente. Y, por supuesto, evitar el ruido por la noche. Si alguien tiene la desgracia de tener ruido ambiental, pues ya sabe que también entorpece su sueño. Otra de las señales que ponía en hora el reloj biológico es el ejercicio, pero regular.
Cualquier médico siempre dice, haga usted ejercicio aeróbico, que note que se le acelera el corazón. Bueno, pues un cronobiólogo a eso añadiría, vale, pero además a la misma hora, para que de alguna forma sirva para sincronizar tu reloj biológico. Y si además es en exteriores y de paso te permites ponerte a la luz, pues mejor que mejor. Por eso ponía el ejemplo del perro, porque a veces un perro, sobre todo en las personas mayores, les obliga a salir de casa a pasear, hacerlo varias veces al día y más o menos a la misma hora, lo cual les obliga a salir también por la tarde, y además establecen contactos sociales porque es muy común que los dueños de perros pues hablen unos con otros. Y vamos con los horarios de alimentación. De grandes cenas están las sepulturas llenas. Esto lo hemos oído muchísimas veces a los nutricionistas, pero es que hay que evitar las bebidas alcohólicas al final del día, porque si bien vasodilatan, y es verdad, y por eso se pone la nariz, las orejas también rojas, lo cierto es que aunque facilitan el principio del sueño, luego lo entorpecen. Entonces, duermes muy bien al principio de la noche, pero luego se altera el sueño. Así que bebidas alcohólicas fuera. Por supuesto, bebidas con cafeína o teína, dependiendo de a lo que cada uno sea más sensible al final del día, pues nos estimulan y por lo tanto tampoco ayudan a descansar. Y alejar la cena al menos 2 horas de la hora de dormir. ¿Por qué 2 horas? Primero, para permitir el vaciamiento gástrico y que no nos vayamos con el estómago lleno a la cama. Y segundo, porque además, y bueno, esto depende de una parte genética, pero tampoco es bueno, por ejemplo, ingerir muchos carbohidratos al final del día cuando la melatonina está elevada, porque podría influir en desarrollar resistencia a insulina en una parte de la población. Bueno, lo cierto es que por mucho que brille una estrella, incluso aunque sea a veces de investigación, siempre en investigación hay un equipo, siempre detrás. Ese equipo tiene un nombre y también muchos sponsors, igual que pasa en el fútbol, porque por desgracia ojalá pudiéramos con que uno solo cubriera todas las necesidades que tenemos, pero no es así. Así que bueno, este es el laboratorio de cronobiología que aparte de mí misma, pues está compuesto por el profesor Juan Antonio Madrid y el profesor Jorge de Costa. También el profesor Manuel Campos, que en este caso es del grupo AICE de Inteligencia Artificial. Y también pues Antonia Tomás, que es Ramón y Cajal, María Ángeles Bonmatí, becaria Saavedra Fajardo, Raquel Argüelles, que ha sido becaria de la Fundación Séneca, Beatriz Baño, uno de esos cerebros fugados en este momento en el laboratorio de Rob Lucas en Manchester, en el Reino Unido. Antonio Martínez, que acaba de sacar, enhorabuena, su plaza en la universidad. Y Pedro Almeida y María José Martínez, que trabajan en esta empresa de base tecnológica que antes les he comentado, CronoHead, y quería compartir con ustedes pues, el equipo. Así que pongan ritmo en su vida y muchas gracias por su tiempo. Pues muchísimas gracias a ti, María Ángeles. Yo antes de nada, antes de decir las preguntas que he visto por aquí, a mí se me ocurre una pregunta. Dime. Yo, por ejemplo, cuando no trabajo, cuando estoy de vacaciones, ¿no? Sí. Y no tengo ninguna obligación ni nada por el estilo, ya que te tengo a ti un experto aquí, ¿qué recomendaciones me harías en cuanto a horario? Por ejemplo, no sé, de acostar... ¿Sabes lo que pasa? Fíjate que la última diapositiva ha sido un poco la cronobiología personalizada. ¿Por qué? Pues porque aunque hay algunas recetas, que son las que he dado al final, que en términos generales se aplican a todo el mundo, lo cierto es que cada uno tenemos nuestras particularidades. Entonces, por eso nosotros apostamos por desarrollar estos dispositivos que de alguna forma primero nos permiten seguirte, verte, ver cómo son tus ritmos, qué haces bien, qué haces mal, y a partir de ahí hablamos. Entonces, es muy importante, ¿sabes?, tener un poco de seguimiento de la persona para verdaderamente atinar en qué es lo que debe hacer, más allá de, bueno, lo que acabo de comentar, ¿no?, recetas generales. Pero a lo mejor resulta que durante esos días festivos haces cosas que luego no vas a mantener. A lo mejor se puede aprovechar también para darte consejos y decir, ¿te acuerdas? Un día en la playa, vamos a pensar en las vacaciones, un día en la playa, vas, dices, no hago nada, estoy todo el día tumbada en la arena, o sin hacer prácticamente, descansando, relajada, llego a casa y duermo súper bien. Bueno, el relax ayuda, pero el haber recibido luz del sol durante el día también. Entonces, por ejemplo, eso es una buena recomendación porque, y de nuevo insisto, no tiene por qué ser tomar el sol, puedes estar debajo de una sombrilla. La arena de la playa es muy blanca, tiene un albedo fuerte, refleja mucho la luz
Y eso hace que de rebote por la noche tu secreción de melatonina sea alta y, por ejemplo, te ayuda a descansar. Pero más allá de eso, es importante, digamos, medir para tomar decisiones a la hora de corregir hábitos que a lo mejor no hay que corregir. ¿Y qué clase de preguntas hacéis, por ejemplo, cuando es un tratamiento más personalizado? ¿Son preguntas? No. Siempre hacemos preguntas porque las preguntas ayudan. Todo depende. Nosotros, como investigación, trabajamos de una manera y a través de la empresa de base tecnológica, pues es diferente. Cuando es investigación, nosotros hay veces que ni siquiera tenemos contacto directo con las personas porque son grupos, por ejemplo, un seguimiento de una cohorte de personas mayores que hemos hecho en Toledo, estamos en un Ciberfest y les medimos allí, o en Albacete, y entonces enviamos nuestros relojes y otras personas se encargan de explicarles cómo tienen que ponerse y luego recibimos los datos. Cronogel tiene un servicio de Atrapa tu sueño. Ese sí que está orientado directamente a personas concretas que tienen problemas de sueño. Y ahí sí se trabaja de otra manera. Ahí sí te hacen preguntas, test que tiene que ver con somnolencia y demás. Y también, de nuevo, se te hace un seguimiento con el reloj. Una vez volcamos esos datos y ahí los miramos mucho más detalladamente, dependiendo de lo que sea, o bien se te, dan indicaciones para corregir hábitos, o si tu problema es de otro tipo, imagínate que podemos detectar en algún caso o sospechar que existe una apnea del sueño, pues se te pone en contacto con un especialista, porque ahí ya entra otra categoría que es, tiene que venir el médico a recetarte un CEPA porque además necesitas ponerte ese tipo de tratamiento. Entonces depende. Vale, así es como trabajamos, por ejemplo, con las unidades de sueño. Vale, perfecto. Y han hecho una pregunta también muy interesante sobre cómo nos afectan los cambios de hora. Eso es muy largo. ¿Cómo nos afectan los cambios de hora? Bueno, lo primero es que nos afectan y no nos afectan por igual. El que vamos a hacer ahora, el de marzo, es el que peor nos sienta, porque ya he dicho que nuestra tendencia es a vivir días un poco más largos de 24 horas. Entonces, todo lo que vaya en ese mismo sentido no nos cuesta tanto. Dicho de otra manera, si tú hoy te acuestas normalmente a las 12 y te digo, haz un esfuerzo y acuéstate a la 1, no te va a costar, o no te costará mucho. Pero si normalmente te acuestas a las 12 y te digo, hoy te vas a la cama a las 11 y te tienes que dormir, ¿puedes? Podemos retrasar con más facilidad que adelantamos. Por eso este cambio de hora nos cuesta más, porque va en ese sentido, que el de, por ejemplo, el de otoño. Vale, entiendo. Y a ver, tengo otra por aquí. Hola, si me levanto a las 6:30 y es de noche en invierno, o si es de día en verano, ¿me afecta igual? No, claro, porque estás recibiendo luz o no estás recibiendo luz. Aunque aquí, a ver, la cosa es más complicada, porque así dicho es de noche, pero tú en tu casa no te mueves a oscuras, tú en tu casa enciendes la luz. Entonces dependerá de la intensidad que tengas, del tipo de luz que tengas en casa. Al final también estás dando una señal de día a tu sistema circadiano. Entonces dependerá también de las condiciones de iluminación. Porque ya no, nosotros también influimos con el tipo de luz que tenemos en casa. Claro. Vale. Y esta misma persona preguntaba, ¿dependen más las horas de sueño o la luz? No sé exactamente. ¿En qué sentido? Esa pregunta, ¿tú la entiendes, Ana? Preguntan, ¿dependen más las horas de sueño o la luz? No sé exactamente a qué se refiere. A ver. Notamos un efecto mucho más rápido con la falta de sueño. De hecho, hay muchísima bibliografía, por ejemplo, en los que una sola noche de sueño, aparte de que afecta a secreciones hormonales, siempre se estudia para ver, por ejemplo, si no duermes, pues si la secreción, el perfil de una hormona a lo largo del día aumenta, disminuye esa amplitud o cómo cambia. Aparte de esos cambios, por ejemplo, está descrito que la neuroglea, que tiene una función de limpieza del cerebro, hace que en una noche sin dormir, por ejemplo, haya más acúmulo de beta-amiloide. Con esto no quiere decir que por una noche sin dormir alguien vaya a desarrollar Alzheimer, no, pero son cosas que se alteran con la falta de sueño. Y además, es que independientemente de lo que diga la bibliografía, todos hemos experimentado cómo te sientes al día siguiente de una noche de mal sueño. Estás fatigado, no puedes concentrarte, no puedes estar. Es obvio. Lo que pasa es que de la luz quizás no somos tan conscientes de los efectos que tiene. Y en muchos casos, además, es progresivo porque tendemos a repetir nuestro patrón de exposición a la luz a lo largo de los días.
Vale, y ahora otra que se me ha ocurrido ya que te tengo aquí. Cuando... Ay, espérate, que se me ha ido. Madre mía, me queda... Yo la tengo aquí. Ah, sí. Cuando una persona dice, yo soy un búho y no, es que yo por la noche no duermo, estoy despierta, ¿eso os ha pasado en alguna investigación, algo por el estilo, que se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Vale. El cronotipo tiene una parte que es verdad, que es un componente genético, pero también hay un componente conductual. Hay un experimento descrito precioso en el que cogieron a un grupo de voluntarios y se les llevaron nada menos que al Cañón del Colorado una semana, sin dispositivos móviles, sin luz, solo la luz de la hoguera por la noche y tiendas de campaña. En una semana todos matutinos. O sea que se puede cambiar. Tu reloj tiene una tendencia, pero tus hábitos pueden corregir esa tendencia. Perfecto, pues nada, nos dicen aquí que tremenda, que maravilla. Y creo que ya no hay más preguntas. Creo que sí que qué interesante me está resultando. Muchas gracias. Y pues nada, María Ángeles, que muchísimas gracias, que es súper interesante, de verdad, muchísimo. Muchas gracias al Corte Inglés, a vosotros que nos habéis estado viendo y nada, que de nuevo, muchas gracias a todos. Nos vemos.